Bueno, ¿qué tal compañeros? Estamos en el tema 1.4, los regímenes internacionales. La nueva dinámica de las clases será en esta, enviarles un video explicativo sobre el tema que estamos viendo y de ahí realizar una pequeña actividad para obtener su asistencia, ¿no? Para hacer las clases más sencillas, ¿no? Y que ustedes batallen un poquito menos. Estos videos durarán un poco, pero entendibles y al final de cuentas, pues lograr comprender el tema. Bueno, el tema 1.4 que son los regímenes internacionales, que es el siguiente. Para empezar, los regímenes internacionales se definen, y lo dice aquí, como el conjunto de principios, normas y reglas y procedimientos para la toma de decisiones que rige el comportamiento de los estados en un área de la política internacional. Esto significa que un acuerdo internacional, una institución internacional, un organismo internacional, un conjunto de estados puede ser un régimen internacional, ¿sí? Porque a final de cuentas todos son un conjunto de principios, normas y reglas, pero siempre y cuando rige el comportamiento de determinada área de la política internacional. Y con el siguiente esquema vamos a ver qué áreas se pueden realizar o a partir de qué áreas se puede establecer un régimen internacional, ¿no? Bueno, los regímenes internacionales o el régimen internacional puede celebrarse. Podemos ver que dentro del mundo existe un régimen internacional global, régimen internacional, y dentro del régimen internacional existen regímenes internacionales, ¿no? Locales, regionales, etcétera, ¿no? Bueno, si observamos al mundo como un régimen global, ¿sí? De la comunidad internacional, podemos entonces decir que existen regímenes políticos, existe un régimen económico, puede existir un régimen de seguridad o cultural, o sea, que puede existir una institución, un acuerdo, un grupo de estados que se reúnen para tratar temas políticos, económicos, de seguridad o de cultura a nivel internacional, ¿no? Ese es un análisis histórico de las tipologías de los regímenes internacionales, ¿no? Los elementos generadores del régimen, o sea, qué es lo que puede generar un régimen, es por el tema de poder, por el tema de negociar y por el tema de la polarización, o sea, que los estados piensan diferentes. Y el otro es los objetivos del régimen, qué es lo que busca. Busca el régimen internacional un orden, justicia o paz. Podemos enfocar cualquier acuerdo internacional, cualquier organismo internacional, cualquier conjunto de estados dentro de estos tres preceptos, ¿no? O sea, se están haciendo un acuerdo, están haciendo una unión, están haciendo una organización internacional para generar un orden, una justicia o una paz, ¿no? Muchos se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué está la OTAN o se dio el Pacto de Varsovia? Pues el Pacto de Varsovia sí fue de intenciones conflictivas, pero al final de cuentas sirvieron de contrapeso para mantener la paz, ¿sí? Y un orden entre las contrapartes. Y tenemos por el otro lado el Estado y la situación, ¿no? Un Estado centralizado, descentralizado, flexible, institucionalizado, cambio, status quo. Son las características en las que un Estado puede estar dentro de un régimen internacional. Puede ser centralizado, el más importante, de parte o alrededor de el régimen internacional, flexible, fácil para incluirse, institucionalizado, con demasiadas reglas y acuerdos a respetar, que puede cambiar o que busca mantener el status quo como tal, ¿no? El régimen internacional. Y los regímenes internacionales son, a partir de la historia, estudiados de esta forma. De hecho, dice, o basados en las relaciones de mercado, o sea, del comercio, o sea, del liberalismo en su momento y ahora neoliberalismo. Podemos generar regímenes internacionales a partir de lo que es el comercio internacional. La otra está la División Internacional del Trabajo, o sea, el trabajo ha generado un régimen internacional, un acuerdo internacional para proteger los derechos del trabajador internacional y un intrabloque en el sistema bipolar, un régimen intrabloque en el sistema bipolar. O sea, a partir de la historia hemos observado diferentes regímenes internacionales. Y dentro del sistema bipolar observamos dos, en este caso el régimen capitalista y el régimen comunista. Y es intrabloques porque había dos dentro de un gran régimen internacional, existían dos, ¿no? El comunista y el capitalista. Otro tipo de regímenes internacionales a través de la historia son las instituciones basadas en la asignación autoritativa de conductas, o sea, que controlan la conducta
Entre ellas encontramos la Santa Alianza. La Santa Alianza se creó en 1814, si no mal recuerdo, a partir de Francia, Italia, Suiza y creo que Inglaterra buscaban a partir del comportamiento religioso y conducta religiosa formar un régimen internacional llamado Santa Alianza. Esta que se formó después de la caída de Napoleón en Europa, ¿no? Y cuando se empezaban a regir o a estructurar las nuevas fronteras en Europa. El concierto europeo, que junto con la Santa Alianza, ¿no? Fue un momento donde también surge la Santa Alianza, 1814. El concierto europeo es el que establece hasta dónde van a llegar las nuevas fronteras a partir de la caída de Napoleón, ¿no? Que es un régimen de que constituye las fronteras de los estados europeos. La Sociedad de Naciones, a partir de 1919, al final de la Primera Guerra Mundial, que después se convierte en lo que hoy conocemos como Naciones Unidas, y que a partir de 1945 le da creación al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, en los 50 al GATT, que lo que se convertiría más adelante en la OMC, ¿no? Esto para regular el tema del comercio y el libre mercado. Al final de cuentas son organizaciones, organismos o acuerdos internacionales, ¿sí?, que conforman una serie de reglas o normas para tratar una conducta o un comportamiento dentro de determinado tema de la política internacional, ¿no? Eso es lo que trata, ¿no? Y de esta forma se resume lo que son los regímenes internacionales de la comunidad internacional, ¿no? Así podemos entender los regímenes internacionales. La siguiente es dentro de la misma lectura que les he anexado por ahí, que ustedes están haciendo el reporte, es cómo esta lectura trata de entender cómo puede mantenerse o han subsistido o existido o consolidado los regímenes internacionales, ¿no? La lectura que les agregué por ahí observa o entiende tres teorías para comprender los regímenes internacionales y hace un estudio de lo que dice el neoliberalismo sobre los regímenes internacionales, asimismo el realismo y el cognitivismo. Bueno, este es el punto más importante, donde la lectura dice que el neoliberalismo acerca de los regímenes internacionales habla sobre que para el neoliberalismo lo más importante es el interés, ¿sí? O los intereses de los actores en el sistema internacional. O sea, para entender el régimen internacional a partir del neoliberalismo, ¿sí?, hay que observar los intereses. Por otra parte, el realismo, ¿sí?, que para cual dice las relaciones de poder entre los estados representan la variable clave. O sea, para estudiar los regímenes internacionales por parte del realismo hay que entender el poder, ¿sí? Y por su parte el cognitivismo, que muchas veces se menciona como cognitivismo, pero es cognitivismo, pone el énfasis en lo que es el conocimiento, ¿sí? Causales en causa y efecto, y social de los actores, pero principalmente el conocimiento y las ideas, ¿no? El cognitivismo se divide entre lo que es el duro y el blando, ¿no? Y eso es lo que dice la lectura para entender los regímenes internacionales. Aquí están. ¿Qué es lo que dice entonces la lectura sobre el neoliberalismo acerca de los regímenes internacionales? Dice que los regímenes internacionales contribuyen a que los estados logren ciertos intereses comunes. O sea, los regímenes internacionales se conforman gracias a que el neoliberalismo dice que buscan los estados intereses comunes para lograr ganancias, ¿no? Los regímenes internacionales reducen la incertidumbre. Sí, claro, reducen la incertidumbre. ¿Por qué? Al incrementar la información, reconocen y entienden las ganancias que van a obtener. Por ello disminuyen el temor y propician la participación entre los estados de que van a formar ese régimen internacional. ¿Qué régimen internacional? Un acuerdo, un organismo, una conjunción de estados, entre otros. Los liberales han objetado el escepticismo del realismo estructural. En este caso, los liberales o neoliberales están en contra de lo que dicen los realistas con respecto a las instituciones internacionales. O sea, podrán decir cosas a favor de las teorías sobre los regímenes internacionales, pero en este caso los neoliberales están en contra del escepticismo del realismo, que el realismo dice que muchas de las veces el conflicto es necesario, ¿no? Que para ellos, los neoliberales, pues hay que cooperar a partir de las instituciones internacionales, ¿no? Dice que es posible también que los estados se interesan por preservar los regímenes internacionales existentes, aun cuando los factores que les dieron origen hayan desaparecido. O sea que el neoliberalismo procura que se mantenga el régimen internacional a pesar que los objetivos iniciales de un acuerdo, de un organismo hayan desaparecido.
La Liga de Naciones, por ejemplo, tenía algunos objetivos, desaparecieron porque se dio la Segunda Guerra Mundial, pero los estados siguieron creyendo en la cooperación, por eso generaron las Naciones Unidas. Los estados reflexionan a través de violar las reglas acordadas, por lo que los estados oportunistas tienen mayor dificultad para que se les acepte como socios en un futuro. O sea, dentro del neoliberalismo dice que los estados primero piensan antes de quebrantar los reglamentos. ¿Por qué? Porque ellos pierden, ¿sí?, un reconocimiento más adelante a la hora de que quieran juntarse a un acuerdo o a una organización internacional. ¿Sí? Se les va a considerar oportunistas. En este caso, por ejemplo, el Reino Unido, si quiere hacer una nueva Unión Europea, pues muchos le van a creer poco. ¿Por qué? Porque ellos fueron de los primeros que se salieron de la Unión Europea. Tenemos, por otra parte, los realistas. Y ahí dice, ¿no? Los realistas clásicos admiten que la cooperación entre los estados basada en los regímenes internacionales es una realidad que requiere ser explicada. O sea que los realistas se consideran de cierta forma importante los regímenes internacionales, a pesar de que están muy en contra o se pelean mucho con los liberales o neoliberales, idealistas en este caso, ¿no? El poder es igualmente decisivo tanto para la cooperación como para la discordia. Lo que hace similar al realismo del neoliberalismo es que el realismo dice que es importante el poder, pero el poder es importante como para ir a la guerra, tanto como para cooperar. Entonces, para estudiar tanto la guerra como la paz, es necesario comprender el poder que mencionan los realistas, ¿no? Los regímenes internacionales no pueden sostenerse si no hay un líder poderoso que se interese por ellos. ¿Sí? O sea, nosotros para organizar algo, para ejecutar algo, para llevar a cabo algo, necesitamos un líder, ¿sí? Y este líder tiene que ser poderoso, en este caso los estados, ¿no? Y si hemos estudiado la historia, nos damos cuenta que toda organización, que todo acuerdo siempre ha sido promovido por un estado poderoso, ¿no?, que se ha interesado supuestamente por los más pobres o los menos desarrollados. Ahora dice, tras la desaparición de la hegemonía o del hegemón, ciertos factores como el hábito, el miedo al cambio, entre otros, opera a favor de los regímenes que dicho líder instauró cuando estaba en la cúspide de su poder. O sea, cuando se está desmoronando un régimen internacional, un acuerdo, una organización internacional, ¿sí?, este a veces no desaparece. ¿Por qué? Porque muchos de los estados tienen miedo a que desaparezcan y que cambie el status quo. Entonces, como quieren mantenerse en el status quo, buscan a veces las conductas que ya existían cuando estaba la hegemonía preponderante. Si la hegemonía desaparece, estos buscan por miedo o por el hábito a seguir cooperando otro hegemón o un líder que se parezca, ¿sí? Los realistas mencionan que los líderes, ya que estos nunca llegan a captar el significado de las premisas realistas. Bueno, aquí dice que los realistas critican a los liberales, ¿no? O en este caso los neoliberales. ¿Por qué? Porque dice que los neoliberales se preocupan por las ganancias absolutas, ¿sí? Mientras que los realistas, ¿sí?, dicen que es necesario preocuparse por las absolutas y las relativas. ¿Por qué? Bueno, yo puedo ganar ahorita, pero también debo de entender que si ganas tú y gano yo, mucho de lo que ganaste ahorita se puede hacer en contra mía. ¿Por qué? Porque en un futuro tú puedes ser mi enemigo. Entonces, tanto gano yo todo, como por lo que tú ganas es importante para mí, como lo que yo gano es importante para ti, ¿no? Entonces, es importante lo que tú ganas y lo que yo gano. ¿Por qué? Porque eso que ganaste puede ser usado en contra mía en un futuro si somos enemigos. Por eso dice, ¿no? El amigo de hoy puede ser el enemigo de mañana. Ahora, los regímenes internacionales son más difíciles de crear y mantener como los neoliberales quisieran hacernos pensar. Los neoliberales, como son de cooperación, de pacificación, creen que las instituciones y las organizaciones internacionales o regímenes internacionales son más fáciles de mantener. Mientras tanto, el pesimismo de los realistas dicen que es más difícil de que se mantengan el tiempo, pero son importantes, ¿sí? Porque los regímenes internacionales me ayudan a entender lo que ganas tú, lo que gano yo, y es tanto también importante el poder que tú tienes o que yo tengo, ¿sí?, para mantener ese régimen internacional, ¿no? Eso es lo que dicen los realistas. Ahora, ¿qué es el cognitivismo? Cognitivismo débil y el cognitivismo duro. Cognitivismo duro, bueno, el cognitivismo se divide entre débil y duro, ¿sí? Y esto aquí es lo que dicen.
Para los cognitivistas en general, las limitaciones de los neoliberales radican en varias herencias realistas que aún siguen operando en las teorías neoliberales. Eso significa que los cognitivistas critican a los neoliberales porque estos neoliberales adoptan, ¿sí?, y tienen herencias de los realistas, ¿sí? Entonces los cognitivistas critican a los neoliberales, ¿no? ¿Por qué? Porque adoptan herencias realistas, ¿no? Y aquí dice, según los cognitivistas, los realistas y los neoliberales ignoran o trivializan una importante fuente de variación del comportamiento internacional. Ahora los cognitivistas critican a los neoliberales y los realistas porque trivializan sobre el comportamiento, este comportamiento que estudian los cognitivistas, ¿sí? ¿Qué comportamiento? Pues el comportamiento de los estados, que al final de cuentas, como ya les había mencionado, están compuestos por personas, ideas y comportamientos, ¿no? Entonces, los cognitivistas ahora, los débiles, centran su papel en el papel que desempeñan, ¿sí?, las ideas sobre la información y el cambio de regímenes. O sea, para los cognitivistas lo importante son las ideas, que lo dice. Y punto dice la capacidad de aprendizaje y el grado de incertidumbre de los tomadores de decisiones. O sea, los cognitivistas débiles creen en el papel de las ideas y además en el aprendizaje. En este caso, ¿qué es lo que aprendo yo de la interacción? ¿Sí? Aquí dice sustento intelectual de las instituciones internacionales. Las instituciones internacionales, como los individuos, son inteligentes y pueden aprender, ¿no? Ahora, los cognitivistas duros, que también se llaman maximalistas o constructivistas, enfatizan el carácter social de las relaciones internacionales. O sea, tratan de estudiar las organizaciones internacionales, los acuerdos, los regímenes como comportamientos sociales, o sea, como si fueran personas que se relacionen entre ellos. Así estudian los cognitivistas duros, ¿no? Y ahí dice, también se interesan por las ideas y el conocimiento como lo hacen los cognitivistas débiles, ¿sí? Pero se preocupan más por el conocimiento de las normas y el entendimiento de sí mismos y de los demás. Se preocupan por las ideas y el comportamiento, pero les importa también más el conocimiento de las normas, respetarlas y entender a los demás. Entonces, si hay normas, hay que conocerlas, hay que respetarlas y hay que entender a los demás, así como sus comportamientos y sus ideas, como lo hacen los débiles, ¿no?, los cognitivistas débiles. Entonces, en su opinión, los estados son configurados por las instituciones internacionales en la misma medida que ellos configuran a las primeras. Esto significa que los estados al interactuar, ¿sí?, al interactuar con quién, con instituciones internacionales o con un acuerdo o con una negociación con otros estados, cambian su comportamiento, porque en esa interacción conocen las ideas y los comportamientos de los demás y tú te vas adaptando, los estados se van adaptando. Y así como aquellos se adaptan del comportamiento mío. O sea, si tenemos una organización internacional y observamos el comportamiento de un Estado, ¿sí?, que quiere interactuar con nosotros y unirse a nuestro acuerdo, y si vemos que tiene buen comportamiento y que se preocupa por las ganancias absolutas y relativas y quiere cooperar con ellos, con nosotros, para ganar, pues entonces entienden ese comportamiento, esas ideas y lo suman a su institución. Entonces, ¿qué es lo que sucede al sumarlo a nuestra institución? La institución cambia de su comportamiento y acepta un nuevo Estado. Y el Estado acepta introducirse a las instituciones internacionales. Entonces, es un cambio mutuo, ¿no? Son configurados los Estados por las instituciones como las instituciones configuran al Estado, ¿no? Así entonces dice, la cooperación institucionalizada puede propiciar el inicio de un proceso en el que el egoísmo de los actores disminuya y estos empiezan a respetar cada vez más los intereses legítimos de los otros. Entonces, una vez que entiendo las ideas y comportamientos de eso y además respeto las normas, ¿sí?, y a los demás, los estados dejan de ser egoístas, ¿sí?, o los actores que se van a sumar al acuerdo o a la organización internacional dejan de ser egoístas y empiezan a respetar cada vez más los intereses legítimos de los otros. O sea, legítimos porque respetan las mismas normas, ¿no? Y esas son las tres teorías y con este esquema por ahí rápido resume, ¿no?, lo que dicen las tres teorías sobre los regímenes internacionales, ¿no? Y aquí dice escuelas del pensamiento en el estudio de los regímenes internacionales. Aquí está el realismo, el neoliberalismo y el cognitivismo, ¿sí? Y especialmente aquí la gráfica dice cognitivismo duro, ¿no? ¿Por qué el cognitivismo duro? Porque es el que aporta más información que el cognitivismo blando. Entonces, ¿cuál es la variable central de cada una de las teorías? Para el realismo, el poder. Para el neoliberalismo, los intereses, como ya habíamos mencionado. Y para el cognitivismo, los conocimientos y las ideas, ¿no? La orientación metateórica
Para o sea, la teoría, los realistas les importa lo que es el ser racional, al neoliberalismo también. A este no estoy diciendo que no es importante ser racional, pero le habla también sobre el comportamiento de la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estudia las ideas y el conocimiento. El modelo de conducta, ¿sí?, de los actores, según el realismo, dice que se buscan ganancias relativas. ¿Sí? Mientras que el neoliberalismo busca maximizar las absolutas, aunque el realista se preocupa tanto como las relativas como las absolutas, y los neoliberales más que nada por las absolutas. Y el cognitivismo dice que se desempeñan papeles, a él no le importa maximizar, sino cada quien tiene su idea y se preocupa por ciertas cosas, pero siempre respetando las normas de los demás, ¿no?, y los intereses legítimos de los otros actores. La importancia atribuida a las instituciones, o sea, ¿qué tan importantes son las instituciones? Para el realismo dice que son pocas las instituciones, son poco importantes porque pueden deshacerse de forma fácil y son más difícil mantenerlas. El neoliberalismo dice que regular, que se pueden mantener a través del tiempo, pero los cognitivistas dicen que eso es mucho. O sea que la importancia que se le atribuye a las instituciones, a los actores para mantener un régimen internacional son muchos, porque estos se comportan, tienen normas y respetan a los demás. Mientras que estos se enfocan mucho por los intereses y poder, que normalmente estas dos cosas aquí hacen que se desintegre o se debilite un régimen internacional. Mientras que las ideas del cognitivismo hacen y explican más cómo se puede mantener a través del tiempo. No estoy diciendo que los realistas ni los neoliberales no se pueden, no digan que no que están en contra del mantenimiento del régimen internacional, sino aquí el realismo está en pro del régimen internacional, pero es más debilitado o perdura menos durante el tiempo. Un régimen internacional basado en el realismo, basado en el neoliberalismo, un régimen internacional dura predominantemente un poco más que el realismo, pero si lo estudiamos a través del cognitivismo vamos a estar a favor del perdurar de un régimen internacional, ¿no? Aquí dice mucho. Entonces, de esta forma resumimos la lectura. Ahí les voy a dejar en el post la tarea o la actividad a realizar para obtener su asistencia del miércoles pasado. Esta actividad va a tener una fecha indefinida, o sea, van a tener mucho tiempo para realizarla, ¿no? Bueno, hasta aquí terminamos. Cualquier duda o pregunta al Blackboard o a mi correo. Hasta luego.